Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver el tema de corrosión presentado por Laura Flores, Gladys Espitia e Isa Helves. Definición. La corrosión es un término que se emplea para describir el proceso de deterioro de materiales metálicos, incluyendo tanto metales puros como aleaciones de estos, mediante reacciones químicas y electroquímicas. Para el caso del deterioro relacionado con otros tipos de materiales, como lo pueden ser los polímeros y cerámicos, se utiliza el término degradación. Este fenómeno de la corrosión ocurre debido a que con el tiempo dichos materiales ya mencionados tratan de alcanzar su estado natural, el cual constituye un estado energético de menor potencial, lo que les permite estabilizarse termodinámicamente. De manera más general, puede entenderse como la tendencia general que tienen los materiales a buscar su forma más estable o de menor energía interna. La corrosión también se define como el desgaste lento, degradación o destrucción de cualquier material, que se produce por la acción de la erosión o la acción de los ácidos y otras sustancias químicas. Naturaleza electroquímica de la corrosión. La mayoría de procesos de corrosión involucran reacciones de reducción-oxidación, es decir, reacciones electroquímicas, donde para que se desarrollen estos procesos es necesaria la existencia de tres constituyentes, los cuales son, primero, unos electrodos, un ánodo y un cátodo. Segundo, un electrolito que sirva como medio conductor, que en la mayoría de casos corresponde a una solución acuosa. Y por último, una conexión eléctrica entre los electrodos. En la figura se muestra de una forma representativa un esquema de estos elementos, formando lo que se conoce como una celda electroquímica. Las reacciones que ocurren en los electrodos son las siguientes, pero antes debemos hablar sobre algunos conceptos y definiciones que son importantes para luego entender algunas cosas. Primero, recordemos lo que es una oxidación. La oxidación no es más que un aumento de valencia. En este caso, por ejemplo, un metal en un estado de oxidación cero y estado metálico pasa a un estado de oxidación mayor, un estado positivo, y por tanto se producen electrones. En el caso de la reducción, lo que pasaría con el metal en estado de oxidación M+, más M electrones, pasaría a un estado de reducción en el que disminuye la valencia. Entonces, oxidación aumenta la valencia, reducción disminuye la valencia. Ánodo es el lugar donde se produce la oxidación y cátodo el lugar donde se produce la reducción. Ambas reacciones ocurren de forma simultánea, como se observa en las ecuaciones. El ánodo cede electrones al sistema cuando reacciona aumentando su número de oxidación, cambiando de su estado metálico base a cationes que se disuelven en el electrolito, siendo este el material que sufre el fenómeno de corrosión. Potencial electroquímico. Bueno, el potencial electroquímico define la susceptibilidad o la resistencia de un material metálico a la corrosión. Cuanto más positivo sea el valor de dicho potencial, más noble o podría decirse más resistente es el material. Mientras que en el caso contrario, cuanto más negativo sea este, más reactivo es el material a la corrosión. El metal que es menos resistente a la corrosión se vuelve anódico y comienza como a corroerse en beneficio del metal más resistente a la corrosión. Cuanto más el electronegativo es un material, más propenso es a la corrosión. La serie galvánica consiste en una tabla donde se ubican diferentes tipos de materiales respecto al potencial electroquímico de estos. En la figura se muestra representativamente una tabla de una serie galvánica para algunos materiales y aleaciones comunes, donde podemos ver el metal que va variando desde el menor potencial electroquímico y también al mayor potencial electroquímico. Tipos de corrosión. Existen muchos tipos de procesos de corrosión diferentes, los cuales se caracterizan dependiendo tanto de la naturaleza del material y de las condiciones del medio ambiente donde se desarrollen. Corrosión generalizada uniforme. La corrosión generalizada, también conocida como corrosión uniforme, ocurre sobre toda la superficie del material de forma homogénea, deteriorándolo completamente. Este tipo de corrosión es el que mayor pérdida de material provoca, por lo tanto es fácil de predecir y controlar. Se puede observar comúnmente en materiales, sobre todo en la industria de la construcción, a base de hierro no aleado, con metales inoxidables como el níquel y cromo. Corrosión localizada.
La corrosión localizada, al contrario de la corrosión uniforme, representa un mayor riesgo potencial, debido a su difícil detectabilidad, ya que se manifiesta en zonas específicas del material, determinadas por la naturaleza de éste, la geometría y las condiciones del medio al que se somete. Los procesos de corrosión localizada de mayor ocurrencia son galvánica, por fisura, por picadura, por cavitación y microbiológica. Corrosión galvánica. La corrosión galvánica ocurre cuando existe una unión física o eléctrica entre metales de diferente naturaleza, los cuales en presencia de un electrolito forman una celda electroquímica, donde el material de menor potencial electroquímico es el que se corroe. En la imagen se puede apreciar la corrosión galvánica sobre una placa de acero, que sería el ánodo, en contacto con ellos unos tornillos y tuercas de acero inoxidables. Corrosión por fisura. Este tipo de corrosión es similar a la corrosión galvánica, que se produce en zonas estrechas donde la concentración de oxígeno es mucho menor que el resto del sistema, y cuyo efecto incide en que esas zonas de menor concentración de oxígeno actúen como un ánodo, proporcionando el proceso de corrosión en las fisuras. Corrosión por picaduras. Se presenta en materiales pasivados, debido a las características geométricas del sistema. Existe una acumulación de agentes oxidantes y un incremento del pH del medio, lo que propicia el deterioro de la capa pasivada, permitiendo que la corrosión se desarrolle en estas zonas puntuales. Corrosión por cavitación. Ocurre en sistemas de transporte de líquidos, hechos de materiales pasivados, donde por cambios de presión en el sistema se producen flujos turbulentos que forman burbujas de aire, las cuales implosionan contra el material del sistema, deteriorando la capa de pasivación, facilitando el desarrollo del proceso de corrosión. Corrosión microbiológica. En realidad no es un tipo de corrosión en sí, sino que es más bien un fenómeno que facilita el desarrollo de otros procesos de corrosión. Las bacterias son microorganismos más fluyentes en este caso, por lo que también es más conocida como corrosión bacteriana y se produce en sistemas de transporte de líquidos, facilitando la corrosión por picaduras. Filoforme. La corrosión filoforme se presenta en ambientes de alta humedad, sobre materiales con recubrimientos orgánicos, por ejemplo pinturas, las cuales al ser rayadas se induce el desarrollo de la corrosión, que se propaga como filamentos delgados. Oxidación. La oxidación es un tipo de corrosión que se desarrolla en procesos de alta temperatura, en presencia de algún gas oxidante como el oxígeno, azufre y elementos halógenos. Fundamentos de la corrosión. Una definición bastante aceptable de la corrosión es el deterioro que sufre un material a consecuencia de un ataque químico por su entorno. La mayor parte de la corrosión de los materiales concierne al ataque químico de los metales, el cual ocurre principalmente por el ataque electroquímico, ya que los metales tienen electrones libres que son capaces de establecer pilas electroquímicas dentro de los mismos. Las reacciones electroquímicas exigen un electrolito conductor cuyo soporte es habitualmente el agua, de aquí que en ocasiones se le denomine corrosión acuosa. Muchos metales sufren corrosión en mayor o menor grado por el agua y la atmósfera. Otro tipo de degradación de los metales que sucede por reacción química con el medio es lo que se conoce como corrosión seca, que constituye en ocasiones a una degradación importante de los metales, especialmente cuando estos son sometidos a altas temperaturas. Corrosión seca. Por contacto con vapores o gases. Esta está asociada a menudo con altas temperaturas. Tenemos un ejemplo en quemadores de gas. Corrosión acuosa. Se presenta en medios líquidos por rociado o inmersión, por ejemplo en el caso de un barco. Principios de la corrosión. La corrosión es un fenómeno mucho más amplio que afecta a todos los materiales, como pueden ser los metales, cerámicas, polímeros, etc. Y todos los ambientes, medios acuosos, atmósfera, alta temperatura, etc. Esto constituye un problema industrial importante, puesto que pueden causar accidentes, rupturas de una pieza y presenta un costo importante. No siempre la corrosión se manifiesta como oxidación o herrumbre, también puede ser abuso físico, desgaste, etc. En corrosión,
los materiales tienden a abandonar el estado de transformación para regresar a su estado natural primitivo. Corrosión electroquímica. Reacciones de reducción y oxidación son aquellas que ocurren mediante transferencias de electrones. Por lo tanto, hay sustancias que pierden electrones, se oxidan, y otras que ganan electrones, se reducen. Reacción-oxidación. Fenómeno mediante el cual una especie química pierde electrones. Por lo tanto, el número de oxidación aumenta algebraicamente porque pierde cargas negativas. Entonces tenemos un metal que pierde 2 electrones y nos produce un ion metálico. Reacción anódica. Pérdida de electrones. Reacción-reducción. Fenómeno mediante el cual una especie química gana electrones. Por lo tanto, el número de oxidación disminuye algebraicamente porque gana cargas negativas. Entonces tenemos un ion metálico que gana 2 electrones y nos produce un metal. Reacción catódica. Ganancia de electrones. Agente oxidante. Especie química que al reducirse gana electrones, produce la oxidación de otro. Y tenemos el agente reductor, especie química que al oxidarse pierde electrones, produce la reducción de otro. En base a la siguiente imagen podemos observar la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción. El agente reductor en este caso será el hierro, puesto que se oxida. Este pierde 2 electrones y se convierte en catión. Como se puede observar, está ahí hierro con una carga positiva de +2. El agente oxidante será el cobre. Vemos cómo se reduce, pasando de cobre con una carga positiva de +2, por lo tanto ha ganado electrones y se convierte en su forma reducida. Impacto a nivel industrial. Una gran consecuencia de la corrosión es el deterioro del metal al que afecta, pues este fenómeno puede provocar fracturas, fugas en tanques, disminución de la resistencia mecánica de las piezas, entre muchas otras. Esto quiere decir que no solo pone en riesgo los sistemas de producción o vida útil de una estructura, sino también vidas humanas por riesgo de un colapso. La corrosión en la industria es la causante de la degradación de los materiales, suponiendo así un gran coste de mantenimiento para las empresas. Vemos un ejemplo de corrosión en las estructuras, corrosión en maquinarias y corrosión en las tuberías. La corrosión en la industria afecta de diferentes maneras. En la industria naval está influenciada por el medio marino, afectando a la industria marina, así como cualquier elemento que se encuentre en el mar, por ejemplo, disques, boyas, etc. Esta corrosión se manifiesta de una degradación del casco del barco, pérdida del espesor. En la industria alimentaria es de vital importancia, ya que cualquier imperfección superficial o perforación puede hacer que los alimentos no sean aptos para el consumo, causando grandes costes en alimentos envases. Aquí vemos el ejemplo de unas latas de aluminio con corrosión. Control de la corrosión y protección de materiales. Debido a las implicaciones económicas de seguridad y conservación de materiales que envuelven los efectos negativos del proceso de corrosión, actualmente se ha investigado y desarrollado diferentes tipos de métodos para el control de este fenómeno. Inhibidores. Un inhibidor es una sustancia química que al añadirse al medio corrosivo disminuye la velocidad de corrosión. Existen varios tipos de esta sustancia, los más conocidos son los anódicos y catódicos. Inhibidores anódicos. Son sustancias oxidantes, por lo general inorgánicas, que aumentan el potencial electroquímico del material por proteger, volviéndolo más noble. Inhibidores catódicos. Los inhibidores catódicos controlan el pH del medio corrosivo, que impide que las reacciones de reducción ocurran. Recubrimientos orgánicos. Los recubrimientos orgánicos son de sustancias a base de polímeros, o sea, pintura, resistentes a la degradación, que se emplean para recubrir el material, o sea, para protegerlo. Recubrimientos metálicos. Consiste en recubrir el material a proteger con algún metal que tenga mayor resistencia a la corrosión. Existen diferentes métodos para efectuar estos recubrimientos. Los más utilizados son el electroplating y el galvanizado. Electroplating es un proceso de protección en el que se utiliza una corriente eléctrica externa. Esto para depositar un material con mayor resistencia a la corrosión sobre su superficie. Galvanizado.
El material para proteger se sumerge sobre un baño del metal de recubrimiento, el cual tiene un mayor potencial electroquímico. De esta manera damos por terminada esta exposición. Muchas gracias por la atención prestada.